Se sienten en relación con Dios. Es un pueblo que ha sido elegido por Dios, ha llamado por Dios, Él les da sentido. Lo mismo lo hace sentir, se decía, con un fin que es el camino a la tierra prometida. Se entienden como un pueblo en movimiento, sí. Estamos en camino, que no tienen un lugar fijo como tal vez otros pueblos. Tú eres pueblo porque estás localizado en tal lugar, ¿no? Hoy en día, pero hay residencia, hay localización, hay algo, ¿no? Pero ellos no tienen residencia como tal, no tienen una localización, pero sí hay un concepto de decir somos pueblo, ¿sí? Hay ese sentido. ¿Y a dónde le da? Pues porque no tenemos tal vez la localización ahorita, pero es la esperanza que guardamos. Estamos en camino a la tierra prometida. En ese entender, si somos pueblo, lo que nos falta tal vez ya sí es la domicilización, pero que esta se deje, ¿no? Sería como que el fin, ¿no? Hoy en día a veces, cuando se habla mucho de los... ¿Cuál es el nombre que se les da a los que no tienen patria? Bueno, no la tendrían, pero porque renegaron de ella. Sí, pero hay quienes han nacido sin patria. Eh, pero tal vez porque si no se localiza como parte de un pueblo, sería un problema. Pero en realidad hay el saber que sí existe. Para ellos tal vez se les diría que eran eso, gente sin patria, gente sin, porque no tienen una localización como tal, son nómadas. Pero no, ellos saben que sí, pero para ellos por eso la tierra prometida se vuelve tan importante, porque al tener ese lugar, ahora sí todo su sentido como pueblo, como nación, será comprendido. Bueno, ustedes hoy en día de una nación que no tenga territorio, hay cierto movimiento, ahorita no recuerdo bien, me parecía que era la Orden de Malta. Hay un movimiento que en sí casi se mueven como nación. Bueno, contienen todo, hasta su lugar en la ONU y demás. No me acuerdo si es la Orden de Malta, pero hay uno. Y que ellos mismos se dicen como una identidad de nación, pero no tienen territorio. O sea que sí existen algo así, ¿no? Tienen todo su esquema, su orden, todo ahí así bien hecho, pero y todavía hasta la fecha todo está presente. Aunque tal vez no vimos mucho de ellos, ¿verdad? Pero hay algo por el estilo. Pero bueno, aquí tenemos entonces ese pueblo que no tiene el territorio, pero se ha estado formando su identidad. Y todo por eso que dice, estamos en relación con Dios porque somos el pueblo elegido, somos una nación. Pero no tienes territorio, pero estamos en camino a Él. Vamos a hacer nuestro lugar. Luego dice, es un pueblo en marcha, sí, se sienten en ese movimiento, o sea, no han quedado estáticos, no es su caminar algo vacío, como perdido, sino tiene un rumbo, un sentido. Es un pueblo con autoridad, o sea, hay un orden en ellos, ante todo, que está muy representado en la figura de Moisés, ciertamente, que se ha dado el orden. También para que algo se entienda como pueblo, tiene que tener un orden. ¿Sí? Y decía, tal vez, aunque a lo mejor todos los que van en el metro, la mayoría llevan la misma intención, todos van a trasladándose a su lugar de trabajo o algo, pero no comparten tal vez eso no les da identidad tampoco como nación, digo, como comunidad. Si en cambio todos llevaran el mismo fin compartido en conciencia y en identidad de tú y yo estamos así, eso daría un sentido ya de comunidad, ¿sí? Para el pueblo de Israel, digamos, ya tienen su institución, ya tienen formado ese orden, ya hay una jerarquía, ya hay todo eso, aunque todavía hay en camino. Ya vamos comprendiendo más allá, ya hay un pasito más adelante en el poder entender de por qué del texto, ¿verdad? Ya esos censos que uno dice, pues, qué parte tan aburrida, ahora ya, por esto era, ¿sí? Y la seguridad también, o sea, ellos se sienten también esa seguridad en cuanto que, siendo el plan, es nuestro movimiento, pero en el orden con Dios, entonces esto nos lleva a un saber nuestro camino como un paso seguro. No estamos andando al saber qué pasa, sino que todo esto, avalado en el hecho de ser el pueblo de Dios en el orden que hemos establecido, nos lleva con seguridad en este camino. ¿Sí? Trasfondo histórico y social, vamos a ver un tanto de esto. Es cuando mandan esa comitiva para que haya una exploración de la tierra, que van a entrar, ir conociendo, ir viéndola, y desde ahí pues tener esa seguridad del lugar que les corresponde. Decía, no es un libro histórico a la forma moderna. ¿Cuál sería esa forma moderna? ¿Cómo se hace la historia actualmente?
Tenemos una máquina del tiempo para viajar a esa época y ver si de veras pasó o no pasó. Los registros que haya, que pueden ser publicaciones, ediciones, noticias, las cartas, testimonios que haya escritos del pasado, testimonios pictográficos o demás, ahí de las pirámides con sus jeroglíficos, todo esto, pero además también a veces el ir buscando, calculando y demás. Y bueno, en nuestra época ya también están las publicaciones, las fotografías, todo esto que hoy vamos a hacer. La historia o sea, utiliza un método científico para poder obtener resultados. Pero si en la historia como tal algo no es verificable, le puede dar razón de cierto. La historia puede poner en dudas, dice, bueno, se cuenta esto, pero mientras que no sea algo verificable, se queda como relato popular o hay alguna historia y nada más, pero no se entraría como una certeza histórica como tal. O sea, la ciencia tiene, digo, la historia tiene ese rigurismo también que le lleva a hacer como esa búsqueda, lo cual a veces puede ser como muy cruel para algunos, porque habiendo tal vez situaciones que no sean verificables, dado por los tiempos, la historia a veces puede ser muy cruda en decir no aceptar algo como real, ¿no? Bueno, por ejemplo, muchos años se peleaba la existencia de Jesucristo, existió o no existió Jesucristo, que dicen, bueno, los evangelios, pues que los evangelios son escritos de fe, son desde el movimiento religioso, pero en realidad, ¿qué nos da una razón de que existió? No hay un acta de nacimiento, no hay algo verificable para decir vivió esta persona en esa época. Hasta que tomaron en cuenta los escritos de Flavio Josefo, que era un historiador romano, era un judío que estaba bajo el servicio del Imperio Romano, vivía en Roma por lo que se entiende, y se cuenta que acompañó a las tropas romanas cuando fue ya la caída de Jerusalén. Eso fue por el año 50 más o menos, unos 20 años después, y él da razón que dice, ese movimiento de los cristianos que según siguen un tal Jesús, que era un carpintero, y habla muy mal de Jesús, bueno, no se avienta mucho, pero lo que dicen es desacreditando el movimiento y desacreditando a Jesús. Pero hasta eso, el que él hable y que lo mencione, da razón de, alguien de esa época, que no sería exactamente por cuestiones de fe, nos da razón de la existencia de Jesús. Entonces, ha sido uno de los textos muy citados para eso, porque este ya es verificable, tal vez, del testimonio que él deja. Él como historiador iba tomando nota de los movimientos y demás, y por eso algunos dicen que Flavio Josefo en realidad nunca estuvo en Jerusalén, pero otros dicen que sí. Él se registra como acompañando a las tropas romanas, porque a los romanos les encantaba eso, llevar como un registro de todos sus movimientos y campañas para el futuro. Ellos sí les importaba un tanto la historia. Bueno, trasfondo histórico social, se dice, para ellos es lo importante. Ahora, el pueblo de Israel que va en camino, en un momento dado vive en una situación de serpientes, hay muchas serpientes y pues algunos están muriendo picados por ellas. Entonces Moisés le pide a Dios auxilio y él le pide eso, dice, hace esa serpiente de bronce, la coloca sobre un palo, si alguien lo muerde, mira la serpiente y quedará sanado. Y pues fue una forma de curarse de la picadura de serpientes. Es un texto ahí controvertido. Algunos dicen, no, más bien era como un aviso de aquí hay serpientes, no te metas, ¿no? Y por eso sirvió mucho para prevenirse del peligro. Bueno, quién sabe. Pero también hay otra que decimos mucho es, pues no había mandado Dios que no hicieran imágenes. Y aquí mandó a hacer una. Bueno, pero no para adorarla. Exactamente, no es para adorarla, ¿no? Era más bien intención de la salud de la gente. Hay una diferencia, por eso. Cuando el pleito con los hermanos acerca de la idolatría es recordar, a ver, el problema de la idolatría es la adoración al objeto, no el objeto como tal, ¿no? Aquí era la confianza a Dios, que es el que auxilia, y bueno, está el objeto, pero que no es adoración al objeto, exactamente, ¿sí? Pero bueno, lo que aquí estamos leyendo es un compendio de varios textos. Ahí decía narraciones, eventos, y que va a dar un sentido de ley. Cuando habla de Aarón y, ¿cómo? Si recuerdan, es que hay un momento en que ellos se ponen como a querer tomar autoridad y hay un castigo por eso. Dice, no pueden dejar a Moisés de lado. Aquí está la autoridad, dice Dios. Dios no es la persona. Aquí también está ese peligro, que la autoridad se le dé a la persona por la persona.
y el texto va a decir, no, es Dios. Moisés ha sido el que ha sido la mediación para que Dios siempre sea la autoridad en el pueblo. Y cuando estos quieren tomarla, pues ahí viene el problema, dice, ¿no? Que, bueno, Aarón se salvó y Miriam fue la castigada ahí también. Sí, aquí la tentación que el pueblo vive es desplazar a Dios. Que el que toma el papel de autoridad sea la persona. Y es así, si antes fue el becerro de oro en un momento dado, ahora es la persona como tal, y es bueno, la autoridad está en Dios. El personaje, Moisés, bueno, él es intermediario, él es el mediador, pero no en sí la autoridad. El peligro está siempre en esa razón. Y así los otros que nos dice, también los profetas y demás, es la organización, cuando se va dando también que le dicen a Moisés, pues que tú solito con todo, pues no, entonces vamos a ordenarnos, ¿no? Divide al pueblo entre tantos y estos en tantos y cada uno se encargará, ellos resolverán los problemas y ya los más caninos, eso ya lo resuelves tú. O sea, hay un orden, se va dando toda esa organización para impartir la ley, la justicia, para reconocer dónde está la autoridad, para lo que es el culto también, cómo se lleva. Estamos nuevos, se está constituyendo la identidad. Sí, esa es una buena parte de lo que va a estar presente. En esa identidad, decíamos, como el pueblo de Dios, en relación con Dios, en camino, en orden, ¿sí? Tiene que darse todo ese sentido. Bien. Hay, digamos, también pensar que todo el orden que ellos reciben es como todo muy original. Pues no, hay influencia digamos, de varios movimientos de las redes que están viviendo, pero porque estas responden a las necesidades del pueblo en ciertos aspectos y las van a tomar como tal. Es como, bueno, creo que todas las culturas ha sido a veces eso, ¿no? Tomamos, de unas han tomado de otros según la función y demás. Aquí nos habla que sí hay varias tradiciones o demás que se detectan, pero pues no sería en un sentido negativo, o decíamos a veces, ¿cuál es la palabra? Cuando se revuelven dos culturas, a veces decimos nosotros, por ejemplo, el cristianismo se encontró con las religiones africanas y nació la santería. Aquí, ese es un sentido malo, ¿por qué? Porque como que, bueno, lo que es los cultos mágicos, queriéndoles vender, toman lo cristiano y le impregnan su propio sentido, pero ahí distorsionan completamente, porque de repente para ellos le dan a los santos cristianos nombres de deidades africanas, ¿sí? Ese es el problema, Babalú, Yemayá, Changó, todos estos, ¿no? Pero es una situación en la cual se acomodó este pensamiento y utilizó y crea como que una cosa nueva, pero medio rara, ¿no? Hay un revoltijo medio raro. Muy distinto a veces cuando una cultura toma de otra algo que le sirve para su propia identidad, ¿no? Como digamos, bueno, lo voy a poner así, tal vez de la celebración con nuestros antepasados, allá siempre está también ese pensar en la vida después de este mundo, el Mictlán, todo eso que pensan ellos, y se encuentran con la tradición de los fieles difuntos. Como que las dos en una forma tienen lo mismo. Y la tradición cristiana de los fieles difuntos responde mucho a este otro cosmovisión del hombre en relación a lo trascendente. Se juntan y como que no se pierde, no se disuelve el cristianismo dentro de esta, y la otra pues tampoco tanto se disolvió, se mantiene, ¿no? Aunque vuelvo a decir, Walt Disney vino y nos la descompuso con Coco, pero bueno. Esa muy bonita, a mí me encantó, pero digo otra visión medio rara y como que otro cambio de... Aquí sería como eso, el pueblo de Israel, de los pueblos que va conociendo, también ha obtenido algunas cosas que le sirven para ir forjando su propia identidad en las tradiciones.